Existe un proyecto de una envergadura casi inconcebible. Su nombre en clave es abril de 1945, el fin de los nazis sin censura. Los informes hablan de un coste estimado en millones no de dólares, sino de vidas. Mencionan una ingeniería de una complejidad asombrosa, no de acero y hormigón, sino de ideología y aniquilación. Y advierten de un impacto ambiental devastador, uno que no contamina ríos, sino que envenena el alma humana durante generaciones. La finalización de este proyecto, nos dicen, está prevista para dentro de 2 años, pero en realidad, es un proyecto que nunca termina. Es la construcción perpetua de nuestra memoria. A principios de abril de 1945, un hombre se convirtió en uno de los ingenieros principales de este proyecto de memoria. No era un militar ni un político. Era un director de Hollywood llamado George Stevens. Su herramienta no era un teodolito, sino una cámara de cine cargada con película en color de 16 milímetros, algo inusual y precioso en aquel entonces. Por encargo del alto mando estadounidense, Stevens y su equipo no estaban allí para luchar, sino para ver. Para registrar. Para asegurarse de que nadie pudiera decir jamás que esto no ocurrió. Sus primeras imágenes nos muestran el esqueleto del poderío nazi. En un aeródromo capturado, aviones Messerschmitt Bf-109, antes temidos por los pilotos aliados, ahora yacen intactos y silenciosos, trofeos de una guerra casi ganada. La Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, ya no podía defender sus cielos. El cruce del río Rin había sellado el destino del frente occidental. Stevens estaba filmando el ocaso de un imperio, y lo estaba haciendo en color, devolviendo una vida inquietante a un pasado que a menudo imaginamos en blanco y negro. Mientras el general Omar Bradley planeaba el avance final hacia el río Elba desde la tranquila ciudad balneario de Bad Wildungen, la vida para los civiles alemanes se había detenido. Toque de queda. Restricciones de movimiento. Prohibición de cualquier comunicación no censurada. La radio, los periódicos, todo estaba bajo control. La maquinaria de guerra aliada no solo avanzaba con tanques, sino también con un control absoluto de la información. Se estaba desmantelando un sistema y construyendo otro sobre sus cimientos. Pero el viejo sistema se resistía a morir. Desde Berlín, las órdenes seguían llegando, cada vez más desesperadas. La propaganda de Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido nazi, era inequívoca. Cualquiera que no luche hasta el final, es escoria y será tratado como desertor. Ahora solo puede ser victoria o muerte. Un suboficial alemán, con una ironía nacida del agotamiento, escribió en su diario, el énfasis parece estar claramente en lo último. Y así era. El avance estadounidense era implacable. Cualquier obstáculo, cualquier pueblo que se resistiera, era borrado del mapa por la artillería. Las imágenes nos muestran la desolación, pero también la futilidad. A veces, la resistencia consistía en ancianos y niños de las juventudes hitlerianas, una última y patética línea de defensa. Un soldado alemán lo describió con una claridad brutal. Ya no hay liderazgo. Ya no hay solidaridad. Los tanques arrasan con todo. Nuestras tropas se esconden como conejos. No tiene sentido salir a combatir. Solo nos queda rezar. Mientras tanto, la rendición se convertía en una industria. Cientos de miles de soldados alemanes, desbordados y sin liderazgo, se entregaban en masa. Los estadounidenses, a su vez, se vieron desbordados por la logística de alimentar y albergar a esta marea humana. En los campos de prisioneros a orillas del Rin, como la llamada Milla de Oro en Remagen, las condiciones eran catastróficas. Los hombres cavaban agujeros en el suelo para protegerse del frío. El agua era escasa. Las enfermedades se propagaban sin control. Un oficial alemán describió la miseria en su diario. Defecar es un problema. Los hombres lo hacen donde quieren. Los soldados estaban debilitados y las enfermedades hacían estragos. Solo en ese campo, más de 1.200 prisioneros murieron de gastroenteritis, desnutrición o agotamiento. Habían sobrevivido a la batalla para morir en la rendición. Desde Moscú, Stalin observaba este avance casi sin oposición con profunda desconfianza. ¿Era una rendición real o una maniobra para concentrar las mejores tropas alemanas en la defensa de Berlín contra el Ejército Rojo? El escritor soviético Ilja Ehrenburg comentó con sarcasmo que los americanos estaban derrotando a los alemanes con cámaras de cine, sugiriendo que eran más observadores que combatientes. Pero la observación estaba a punto de convertirse en un horror insoportable. El verdadero coste del proyecto, su núcleo tóxico, fue descubierto en lugares cuyos nombres se convertirían en sinónimo del mal absoluto. George Stevens y su equipo llegaron al campo de concentración de Mittelbau-Dora. Sabían que allí se fabricaban las armas secretas de Hitler, los cohetes Bueze 1 y Bueze 2. Pero no estaban preparados para el coste humano de esa producción.
En una fábrica subterránea, miles de prisioneros de campos de concentración habían trabajado como esclavos hasta morir. Stevens escribió a Washington: estas criaturas carecen por completo de registros de sus vidas pasadas. De 2000 hombres, mujeres y niños, solo fue posible identificar a 4. Un soldado estadounidense que entró en el campo de Nordhausen, un subcampo de Dora, describió la experiencia: no hay palabras para describir el hedor. Muchos de los chicos estaban curtidos en 1000 batallas desde Normandía. Pero ahora estaban bastante enfermos a la vista y tuvieron que vomitar. La mayoría de mis compañeros no tenían ninguna razón personal para luchar contra los alemanes. Pensaban que muchas de las historias que habían leído eran inventadas. Solo se dieron cuenta de lo que realmente se trataba cuando llegaron a Nordhausen. La cámara de Stevens no se apartó. Filmó a los vivos, que parecían muertos, y a los muertos, apilados como leña. Estaba cumpliendo su misión. Estaba grabando la evidencia irrefutable, el corazón oscuro del régimen. Pocos días después, el 16 de abril, otro equipo de filmación llegó a Buchenwald, cerca de Weimar, la ciudad de los poetas y pensadores. Sobre la puerta, una inscripción perversa: a cada uno lo suyo. Dentro, 21.000 supervivientes al borde de la inanición. 56.000 personas no habían sobrevivido al horror de Buchenwald. El periodista Edward R. Morrow lo describió para la radio estadounidense: los muertos abundan en la guerra, pero los muertos vivientes en un campo. El campo alrededor era agradable a la vista, y los alemanes estaban bien alimentados y bien vestidos. El general al mando tomó una decisión drástica. Obligó a 1000 ciudadanos de la cercana Weimar a visitar el campo. Quería que vieran. Quería que olieran. Quería que se enfrentaran a la magnitud de la atrocidad cometida a pocos kilómetros de sus hogares. Las reacciones fueron de incredulidad y desesperación. Pero no teníamos ni idea, exclamaban. Un prisionero liberado escribió: ahora, tras años en los que nos consideraban criminales, de repente se enfrentan a la certeza de una culpa que nunca podrá ser expurgada. Mientras el horror salía a la luz, el colapso continuaba. El 20 de abril, cumpleaños de Hitler, las tropas estadounidenses capturaron Leipzig. En el ayuntamiento, encontraron los cuerpos del alcalde, su esposa y su hija. Se habían suicidado, junto a otros funcionarios nazis, eligiendo la muerte antes que la vergüenza de la derrota. Una mujer alemana escribió en su diario ese día: Goebbels habla como si la victoria fuera inminente. Me pregunté si era ya locura o simplemente astucia. Era el fin. En las orillas del río Mulde, los americanos detuvieron su avance. Habían acordado encontrarse allí con el ejército rojo. En la tierra de nadie, entre los dos frentes, las tropas alemanas se encontraron atrapadas. Su único temor era caer en manos de los rusos. Decenas de miles cruzaron el río para rendirse a los americanos, en un flujo interminable de hombres derrotados que solo buscaban sobrevivir a la paz. Y entonces, el 27 de abril de 1945, en la ciudad de Torgau, sobre el río Elba, ocurrió. El proyecto de guerra llegaba a su fin simbólico, y comenzaba el proyecto de la posguerra. George Stevens estaba allí para filmarlo. El encuentro de Oriente con Occidente. Soldados estadounidenses y soviéticos abrazándose sobre un puente. Generales intercambiando condecoraciones. Brindis con vodka y coñac. Las fotografías darían la vuelta al mundo, un símbolo de unidad contra un enemigo común. El nuevo presidente de América, Harry Truman, declaró: la unión de nuestras armas en el corazón de Alemania significa que la última débil y desesperada alianza de Hitler y su gobierno de gángsters se ha extinguido. Expresó la esperanza de que esa colaboración continuara en la causa de la paz. Pero incluso en medio de la celebración, las cámaras de Stevens capturaron algo más. Los rusos miraban con curiosidad el equipo superior de los americanos. El primer soldado soviético que se encontraron les saludó con una sonrisa y 2 palabras: de capitalistas, dijo señalándoles. Luego se señaló a sí mismo y dijo: comunista. La alianza contra Hitler había cumplido su objetivo. Pero una vez eliminado el enemigo común, sus profundas grietas comenzarían a mostrarse. La celebración en el Elba fue el acto final de una guerra y el prólogo de la siguiente. 3 días después, en su búnker de Berlín, Adolf Hitler se suicidaría. 11 días después, Alemania se rendiría incondicionalmente. El proyecto Abril de 1945 no terminó allí. Las imágenes de Stevens, crudas y en color, se convirtieron en parte de su fundación. Son la evidencia. El testimonio no censurado de un colapso total, no solo militar, sino moral. Nos recuerdan que la construcción de la paz y la memoria es un proyecto frágil, costoso y que nunca debe darse por terminado.